Hombre, había una grieta interna muy importante, ¿no?, en lo que es el independentismo, ¿no? Estaba Esquerra Republicana, que ha abandonado la vía unilateral, ¿no?, y se ha echado en brazos de Pedro Sánchez, como hemos visto que ha sido el primer salvador de los delincuentes condenados, porque hay que decirle que son los delincuentes condenados por sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y Junts pues se ha quedado en el extremismo, ¿no?, en mantener una independencia que está visto que no tiene apoyos tantos como tenía antes en Cataluña, como marcan las últimas encuestas, que el independentismo ha caído en Cataluña. Es una situación complicada, pero tenemos al Salvador Pedro Sánchez, que ha salido en defensa de los golpistas que fueron indultados por su gobierno. Sí, ya. Ahora escucharemos a Pedro Sánchez en un instante. Ya saben ustedes que aquí en los fines de semana, cuando hablamos de la actualidad catalana, nos gusta diseccionarla a través de Sergio Fidalgo, que es el director del catalán.es. Ya saben, cuando quieran saber algo de lo que ocurre en Cataluña, al catalán.es. Y los fines de semana, de vez en cuando, nos ayuda, nos acompaña Sergio Fidalgo. Sergio, saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde esta especie de caos continuo que se ha convertido Cataluña. Bueno, queremos diseccionar un poco lo que ha ocurrido. Para empezar, ¿esto es algo premeditado por parte de RC? Es decir, ¿RC se ha podido plantear romper el gobierno si no tiene ya garantizado una continuidad? No, por supuesto que ya tiene medio atado la continuidad y la respuesta es Sánchez. Quien gana es Sánchez, que ha conseguido básicamente, acordémonos que Rufián últimamente le chuleaba mucho al PSOE, incluso en temas como la reforma laboral, Esquerra no la votó, y ahora en cambio pues va a haber una especie de intercambio de cromos. Recordemos que ayer Sánchez tardó como 5 segundos en salir al quite para decir: no te preocupes Esquerra, no te preocupes Aragonés, que aquí están mis chicos del PSC y vamos a garantizarte la estabilidad. Por tanto, está muy claro que Esquerra no se ha tirado sin red. Es una cosa muy premeditada que ya viene desde hace un par de años y que ahora se ha ejecutado con maestría. Pues hay que reconocer que Esquerra Republicana, que es la gran culpable de la ruptura del gobierno, al final ha conseguido que los culpables parezca que sean los de Junts, que se hayan ido, cuando realmente los han echado. ¿Podría todo esto, si desapareciera Puigdemont, cambiaría algo? Mucho. Piensa que buena parte del problema que tiene Junts son los problemas personales y exclusivamente personales de dos de sus líderes, que son casualmente los líderes que han capitalizado y han encabezado la rebelión contra el gobierno de Aragonés, que es Laura Borràs y Puigdemont. Puigdemont está en Waterloo, está en Bruselas, necesita, para que la gente no se olvide de él y pase a ser una figura sin ningún tipo de peso político, ningún tipo de interés de ningún tipo, agitar continuamente a la política catalana, interesa meter ruido simplemente para que la gente se acuerde que existe. Y no olvidemos que Laura Borràs es una persona que está imputada, que está suspendida en sus funciones como presidenta del Parlamento de Cataluña por presunta corrupción. Por tanto, a ambos les interesa meter mucho follón para que parezca que la opresora España está oprimiendo a cargos que luchan por la libertad, que sería su caso y el de Puigdemont, y por lo tanto todo este follón viene básicamente por un tema personal de ellos dos. Lo que pasa es que estos dos son los dos líderes que más peso político tienen y los que tienen más arrastre electoral, tanto Borràs como Puigdemont. Por eso Junts tiene un problema. Por una parte, porque buena parte de Junts quería seguir, y recordemos que Turull, que es el secretario general, el que acabáis de poner, que él sí quería no salir del gobierno, se ha visto obligado a no hacer explícita su postura, por una razón, porque rompía el partido. Porque si Junts hubiera quedado en el gobierno, Puigdemont y Borràs había tocado el pito para que toda su gente se fuera. Para mantener la unidad del partido han tenido que pagar el precio de largarse y arruinarse. Vamos a ver cómo Junts poco a poco lo va a pasar muy mal en los próximos 2 o 3 años. Hablando de pagar el precio, supongo que los que se habrán quedado de piedra habrán sido todos los funcionarios que dependen de Junts, ¿no? Porque eso sí que van a pagar un precio. Claro, no, es que el precio es muy alto. No solamente son los funcionarios, los altos cargos. El problema es que no olvidemos que en mayo hay elecciones municipales. En todas partes, pero en Cataluña sobre todo, las elecciones municipales son las que configuran el eje, digamos, institucional tanto de Esquerra como de Junts, porque son los dos partidos que se reparten prácticamente el 80% de los concejales y de los alcaldes, por lo tanto, de cargos de confianza en los ayuntamientos, porque no son los 200 de la Generalitat, son los miles que hay en las diputaciones, que dependen de las municipales, consejos comarcales, empresas públicas municipales, toda esa miriada de alcaldes que Junts tiene por todo el territorio, y que no es lo mismo
afrontar unas elecciones municipales con un consejero de la Generalitat al lado diciendo que te voy a poner una piscina, te voy a hacer un pabellón o te voy a hacer una carretera, que ahora no lo va a poder hacer porque Junts ya no está en el gobierno, no va a tener estos consejeros que van a prometer a los votantes ese tipo de cosas, y en cambio Esquerra sí lo va a poder hacer. Por lo tanto, los grandes damnificados son los alcaldes y los concejales que se juegan el pellejo en unos meses. Por lo tanto, Junts lo que ha hecho en buena parte es suicidarse. O sea, buena parte de su estructura se va a resentir después de esta salida del gobierno, que es claramente un falso y que es claramente un error. Entiéndame, un error desde su punto de vista. A mí, encantadísimo que se peleen, y ojalá se peleen más, ¿eh? Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente y el líder de la oposición y luego ya retomamos nuestra conversación. La estabilidad de los gobiernos es fundamental y por tanto yo abogo por esa estabilidad, en este caso del Govern de la Generalitat de Cataluña, y en segundo lugar también, como me corresponde como presidente del gobierno, lo único que puedo decir es que sea cual sea la circunstancia, la coyuntura del Govern de la Generalitat de Cataluña, nosotros vamos a tener siempre tendida la mano en aras de ese diálogo por el reencuentro dentro de la sociedad catalana. Que Cataluña lleva sufriendo desde hace décadas el lastre del independentismo es grave, pero que el Gobierno de España esté dispuesto a prolongar el lastre del independentismo en Cataluña es mucho más grave. ¿Qué te parece? Estaba visto, estaba cantado. Es decir, no hay ninguna sorpresa por parte de ninguno de los dos grandes líderes en sus manifestaciones. Por supuesto, Sánchez está contentísimo. Es que piensa que esta situación lo que provoca básicamente es que el precio, espera, que el precio de su apoyo, es que me acabo de dar cuenta que se me ha descolgado el enchufe, perdonad, ¿me veis bien? ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Perdonad, es que se había quitado el enchufe. No hay ningún problema. Espera un segundo, es que me da miedo que se corte. Lo siento, perdonad, esto no ha pasado nunca. No podemos pero despedirles sin saber ya está. qué es lo que nos tiene que decir. Ya está. Ya está, Disculpad, ¿ves? Perdonen. Estas conversaciones personales con nuestro editor. A ver, Sergio. Pues es muy sencillo. Sánchez está muy contento solamente por una razón. Básicamente porque le ha bajado el precio del apoyo de Esquerra Republicana. Hasta ahora Esquerra Republicana no dependía de Sánchez en Cataluña, y en cambio Sánchez sí dependía de ellos. Ahora, como el PSC es fundamental, porque no olvidemos que Esquerra Republicana solo tiene 33 diputados, de los 135 es una minoría absoluta, y los comunes son 8, con eso no hacen nada, el PSC se convierte en indispensable. Con lo cual Sánchez está encantadísimo de lo que está pasando, porque va a poder exigirle a Junqueras y a Aragonés que le baja el precio. A partir de ahora, su legislatura, lo que le queda hasta las elecciones generales, va a ser un camino muy plácido y muy tranquilo, porque están dependientes. Y claro, obviamente lo que tiene que hacer Feijóo es poner en evidencia lo que ha ocurrido. Otra cosa es que para facilitar la alternativa que Feijóo tiene que crear y denunciar los excesos de Sánchez, mensajes equívocos como lo del catalanismo constitucional que ha hecho Feijóo sean equivocados, porque lo que tiene que hacer precisamente es conseguir, junto con Vox y junto con todos los partidos que quieran echar a Sánchez, crear una alternativa razonable, y por lo tanto lo que tiene que hacer es lanzar mensajes muy claros. Por lo tanto, está muy bien lo que ha dicho ayer Feijóo, pero lo que dijo hace un par de semanas no estuvo tan bien, porque a fin de cuentas lo que se trata de poner sobre la mesa es que Esquerra Republicana no es moderada. Esquerra Republicana está jugando a ser moderada, y ahí tenéis razón. O sea, Junts se ha tirado al monte, pero Esquerra no es moderada. Junts está haciendo ver que lo es, Esquerra está haciendo ver que lo es, pero no lo es. Es un partido supremacista, que no olvidemos que hace unos días, estaban con antorchas por la noche, siguen con su empeño continuo de que el 25% no se cumpla. La miseria que es un 25% de español en Cataluña, o sea, en España, o sea, en Cataluña, no se puede dar ni un 25% de enseñanza en español, y la Generalitat, o sea, Esquerra se ha negado a ello. Con lo cual, Esquerra sigue en el golpe, a baja intensidad si queréis, a fuego lento, pero sigue en el golpe. Y lo que va a hacer Sánchez es permitir que el golpe siga adelante, solamente a cambio de mantener los votos en el Congreso. Y encima bajando el precio, porque ahora los votos del PSC van a ser fundamentales en el Parlamento de Cataluña. Con lo cual, España no ha ganado con esto. España ha perdido aún más, porque Sánchez va a poder seguir haciendo de las suyas y digamos, de manera aún más impune. Pues ya ni siquiera Esquerra le va a poder apretar. Sergio, muchísimas gracias por el análisis. Volveremos a la ciudad condal. ¿Qué tal le fue al Español, por cierto? Bueno, fue un 2-2 muy triste, que nos empataron por un autogol del portero en el último segundo. Bueno, pero bueno, hubiera sido mejor casi que hubiera estado con vosotros que en vez de ver en el campo. Creo que me lo plantearé para la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, Sergio.
Un abrazo. Muchas gracias. Paloma, dices que Pedro Sánchez evidentemente tiene a RC comiendo ahora de su mano. Quizá esto, vamos, siendo muy positivos, podría significar a lo mejor que dejara de hacer concesiones como la ley de referéndum o rebajar el delito de sedición. Podría ser, esperamos mucho. Pues yo no espero nada, Antonio, no espero nada. Sobre todo porque Sergio ha dicho una cosa que no es casualidad, que esto estaba hablado, porque si vemos ayer en la secuencia de hechos, en el momento que se da a conocer que Junts rompe definitivamente por el resultado del referéndum, que Pedro Sánchez automáticamente lanza un tuit diciendo que va a lanzar la mano, que va a dar la mano a Esquerra para continuar. Yo creo que esto es un trueque político a costa de los españoles y de la unidad de España, porque claro, ¿qué le pasa a Pedro Sánchez? Que Pedro Sánchez necesita los votos en el Congreso para los presupuestos que estamos ya en camino, porque necesita los votos de Esquerra para todas las leyes ideológicas que vienen, porque necesitan los votos de Esquerra para convalidar el decreto de la RTVE, como soy andaluza, con Andalucía, para dar el golpe de Estado en televisión española, porque Pedro Sánchez necesita el voto de Esquerra para hacer campaña electoral durante este último año, con lo cual yo no espero nada. Yo espero que España pierde, como decía Sergio, y sobre todo yo hay una cosa que no entiendo, entiendo más que por el fanatismo de la independencia, es que Junts pierde cargos, pierde presupuesto, pierde todo.